Si yo quiero ser el pastor de mi familia, si yo quiero ser el sacerdote de mi familia, y si yo quiero liderar a mi familia, Claro. tengo que tener mi devocional con el Señor. Porque Él es mi ejemplo, Él es mi guía, Él es mi jefe, Él es mi general, Él es el que me lleva y no puede ser posible que yo vaya a guiar a mi familia separado del Señor. Hoy vamos a hablar de la triste realidad de que en la mayoría de los casos los hombres no apartan tiempo ni atención para tener ratos devocionales con el Señor. Por devocionales nos vamos a referir hoy a un tiempo intencional de comunión y adoración por medio de la palabra y la oración del hombre hacia Dios. Entonces, primero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la causa raíz. ¿Qué creen ustedes que es la causa raíz de que el hombre no prioriza este tiempo con Dios, aún sabiendo que Dios lo manda y aún sabiendo las promesas que Dios les da si cumplen este mandamiento? Yo no sé si voy a comenzar súper polémico, pero, pero para mí un hombre que proclama ser cristiano y no tiene devoción con el Señor debería examinar su conversión, porque una vez que uno se vuelve al Señor y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ese proceso donde su labor es santificarlo a uno, y para poder llegar a eso, pues uno lo que necesita es los medios de gracia o todas las disciplinas espirituales que van implícitas, muchas de ellas, en el tiempo devocional con el Señor. Entonces, para mí personalmente, soy creyente, pero no oro, no leo, no sé, creo que es algo que más bien yo siempre he tenido dudas y me he cuestionado de qué pasa en esos casos, porque al final de cuentas el Espíritu Santo que está en uno lo lleva tarde o temprano a moverse en la dirección de buscar esas cosas, porque hay una necesidad real. Entonces, no sé, yo primero lo que daría es, ok, realmente hay una conversión, realmente hay una proclamación de una fe salvadora, porque al final una de las cosas, el amar al Señor, el querer tener una relación personal con Él, el sumergirse, son cosas que revelan que realmente hubo una transformación en uno. Eso viéndolo desde un punto de vista bastante radical, ¿verdad? Después creo que hay casos, porque no puede decir uno que una persona que está luchando en su devoción con el Señor no es salva. Para mí el que no lucha y no le inquieta y no hace nada, ahí sí hay que examinar. Ahora creo que hay otros que simplemente no priorizan y tienen un desorden de vida y realmente no han terminado de probar y ver que el Señor es bueno, porque yo creo que en la medida que uno prueba al Señor de manera íntima, más hambre y más sed va a tener uno de Él. Bueno, yo creo que yo empezaría por hacer una afirmación también un poquitín polémica como vos. Yo diría que no hay que hacer un devocional. Uno quiere tener un devocional. Porque si lo planteas desde hay que, estás planteando desde una Obras. obligación que vas a hacer inclusive a disgusto. Cuando vos estás estableciendo, haciendo crecer una relación con el Señor, vas a querer hacer un devocional. Es que esa es la gran diferencia, creo yo. Y el hombre creyente tiene diferentes fases de vida, ¿verdad? Recién llegado al Señor, muchos andan como locos por entender al Señor que lo salvó, porque no lo conocen mucho. Entonces van y se meten en la Biblia y preguntan mañana, tarde y noche, hasta que lo acosan a uno con preguntas de todo tipo, porque están como locos por crecer en el Señor. Y dice uno, bueno, qué rica esa fase. Después aprenden y entran como en un letargo. Y es ese letargo el peligroso. Porque es ahí donde entra un elemento que nosotros no podemos tener en descuido. A nosotros muchas veces se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
y dejamos el mundo espiritual y nos enfocamos en el mundo material. Y, a ver, una de las, digo yo, y esto soy yo especulando, una de las estrategias predilectas del diablo y sus secuaces para deshacer al hombre bíblico es ocuparlo. Y el hombre pasa ocupado en un montón de cosas y empieza a distorsionar sus prioridades. Entonces, de repente es más importante ir a ver un partido de fútbol que ir a la iglesia. O de repente es más importante ver un programa deportivo que sentarse un ratico a leer su Biblia. O es más importante hablar de política que estar hablando del Señor con sus compañeros o con su esposa o con sus hijos o con su novia o con quien sea. Porque te abruma, el trabajo te abruma, las responsabilidades te abruman y lo que menos saben es que ese ratito devocional con el Señor es el oasis en el desierto. Entonces, si bien es cierto, el Señor se goza en tu devocional, pero déjame ser un poquito egoísta, te conviene tu devocional. Por supuesto, porque lo que le place al Señor es que nosotros nos plazcamos en Él. Sí. Él no quiere que uno vaya a un devocional porque es el deber de uno, sino que uno quiere que voluntariamente uno quiera ir. Que uno anhele ir. Es un anhelo. Es como que venga, no sé, Cari, mi esposa, y me diga, mira, hoy voy a apartar 30 minutos de tiempo con vos para ver tele porque me toca hacerlo y es mi deber. Y a mí eso no me glorifica en nada, no me trae gozo, pero si ella me dice, yo quiero apartar 30 minutos porque vos sos mi disfrute y te quiero aprovechar esos 30 minutos, yo me siento demasiado querido. Funciona igual. Y yo creo que lo que vos estás diciendo es bien curioso porque al principio, obviamente, la novedad de las maravillas de Dios es el ser más espectacular del mundo, entonces obviamente causa un montón de curiosidad y aprender, pero conforme va pasando el tiempo, yo creo que los hombres no nos damos cuenta no solo lo maravilloso que es pasar tiempo con el Señor, sino nuestra absoluta dependencia de hacerlo. Y tal vez uno no realiza en el mundo en el que vive uno, el enemigo que uno tiene y lo inservible que es uno aparte de estar con el Señor. Y uno empieza a ver como el devocional con el Señor, particularmente los cristianos, como dicen los gringos, como un nice to have en vez de una necesidad sin la cual yo me muero. Imagínate vos que uno le diga a la mujer que uno ama, es que yo todos los días en la mañana te doy un beso, aquí vengo a darte el beso de la mañana, porque es parte de mi rutina. El devocional se convierte en lo mismo. Y ahora voy a hacer un paréntesis, porque esto a mí me duele mucho. Los cristianos todos damos gracias cuando vamos a tomar alimentos. Y no puedo decir cuántas veces yo he visto gente dando gracias rutinariamente. Claro. Porque es que hay que, como soy cristiano, entonces tengo que dar gracias antes de comer. Y si no doy gracias, todo el mundo me vuelve a ver. Entonces, Señor, gracias. Y la oración que se repite y se repite y se repite es la de los hipócritas que dice Jesús, la de los gentiles que dice Jesús, que son repeticiones vanas, banales, repeticiones inútiles. Entonces, nuestro devocional se puede volver también una rutina inútil, una rutina vana. Sí, que ahí es donde la relación con uno, con el Señor se vuelve religiosa. Bueno. Es la religiosidad. Pero hay algo que yo también me he dado cuenta, y yo no sé qué opinan ustedes, pero yo también he visto que no todas que hay corazones dispuestos, pero a la hora de los balazos no saben qué hacer. Y yo creo que a veces nosotros como iglesia damos por sentado que las personas saben. Pero yo creo que si hoy nosotros llegamos a la comunidad y le preguntamos, ok, ¿cómo es su tiempo devocional? ¿Qué hace usted? ¿Qué herramientas tiene? Yo no sé si todo el mundo va a saber dar una buena respuesta. Oye, ayer hice yo una pregunta en la iglesia y yo los invito a que la hagan ustedes. Levanten la mano los que leen su Biblia todos los días. Bueno, te asustaría la respuesta. Empecemos por ahí. Te asustaría la respuesta. Sí, de fijo. Ahora empecemos por ahí. Ahora la segunda es, ¿y cómo es ese tiempo? Los que levantan la mano. Entonces, yo creo que a veces nosotros damos por sentado, digamos, los líderes espirituales, que las personas saben hacer las cosas y no necesariamente saben. Y a veces creo que uno enseñar, sacar tiempo personal, modelar, que las personas vean, yo creo que a veces eso ayuda, porque yo sí conozco personas que tienen intenciones, pero a la hora de la hora están ahí leyendo algo y nada más leen, pero no saben cómo meditar, no saben cómo orar de ese texto, no saben cómo pasar su tiempo con el Señor. Y yo creo que a veces esas son cosillas que uno también instruirlos. Justo vamos a terminar nosotros este
video podcast con una guía tangible de cómo hacerlo. Okay. Porque precisamente decirle a la persona, pase tiempo devocional con el Señor, uno sabe lo que eso significa, porque uno puede granular la palabra en todos sus componentes, pero a ellos no les dijimos nada. Ellos no saben qué es eso. No saben qué es eso. ¿Qué es tiempo devocional? ¿De qué oro? ¿Qué leo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco? Ahora, Ahora, te voy a decir otra, perdón que te interrumpa, pero necesito decirla, porque también en la iglesia la he escuchado. Bueno, yo no tengo problema en que la gente lea la Biblia o oiga la Biblia. A ver, para empezar, los libros de la Biblia fueron escritos para ser oídos, no para ser leídos, porque nadie sabía leer. Alguien leía en público. Por eso en Apocalipsis empieza dando una bendición al que lee y al que escucha, porque hay uno que lee y un montón que escuchan. Lo que pasa es que ahora la gente agarró esa cosa, pone una Biblia en audio en el carro y se va manejando por las presas, madreando motociclistas oyendo la Biblia. como si fuera música de fondo. Como si fuera música de fondo. Como ir escuchando Monumental. Igual, o pelando el ojo. Ajá. ¿Me explico? Y no es eso, no es eso. Yo por eso me encanta eso, como vamos a terminar. ¿Y cuáles son las consecuencias para los hombres propiamente de no priorizar este rato devocional con Dios? ¿Qué es lo que causa en el hombre cuando pierde eso? Wow. Esa es súper amplia la respuesta, pero Jesús mismo lo dijo. Separados de Él nada podemos hacer. Entonces yo creo que lo primero que, en mi caso, cuando he tenido rachas en algún momento de mi vida, sobre todo al inicio, lo que yo sentía es que se empezaba a manifestar el viejo hombre. En la medida que yo me alejaba del Señor y de mis tiempos con intimidad, ya ese carácter piadoso que el Espíritu Santo estaba construyendo, ya el fruto del Espíritu no se veía y se empezaba a ver ese pecado remanente y esa vieja naturaleza que se empieza a manifestar. Entonces uno se da cuenta, o yo me daba cuenta que el vocabulario empezaba a cambiar, mis afectos empezaban a cambiar, lo que yo pensaba empezaba a cambiar, el tipo de entretenimiento que tenía empezaba a cambiar. Entonces como que se pierde, como que se pierde y empieza a salir de todo empiezan a salir cosas que no son piadosas. Lo cochino. O sea, lo cochino y se chamuquea uno. Sí. Vos sabés que, inclusive, también voy a decir otra cosa que puede ser una causa de la falta devocional, ese pecado. Claro. A ver, cuando yo peco, y ahora lo voy a decir en primera persona al singular, cuando yo peco, la primera inclinación es, la primera respuesta a mi pecado es, ¿cómo vas a ir a orarle a Dios, hipócrita, si acabas de pecar? ¿O cómo vas a ir a abrir la palabra, hipócrita, si acabas de pecar? Más bien es a la inversa, usted cae en arrepentimiento y se devuelve al Dios que lo consuela, lo exhorta, porque la palabra de Dios te exhorta, pero tu pecado te aparta de esos ratos de comunión con Dios, te apartan. Entonces, primero es tu pecado el que te aleja. Lo segundo es que, a ver, la carne es dura, la carne es agresiva. Agustín decía que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El mundo, el diablo y la carne. Yo empezaría por la carne antes que el diablo y el mundo. El mundo y el diablo solo agitan la carne. Solo agitan, o el diablo usa el mundo para agitar la carne, digámoslo así, por ponerlo de alguna manera. Y tu carne siempre te va a jalar fuera del ámbito divino, fuera de tu devocional, fuera de tu crecimiento en el conocimiento de Dios. A ver, una de las cosas que yo estoy claro es que vos no podés amar a quien no conoces. Y por lo tanto tenés que crecer en el conocimiento de Dios para poder amarlo y entonces anhelar el devocional. Por eso, para mí, hay que empezar por el principio. Conocer a Dios a través de su palabra. En el momento que vas profundizando ahí, anhelás estar con aquel Dios al cual aprendes a amar a través de su palabra. No, es que ahora que decía eso me llamaba la atención porque sí, yo creo que en el ADN de la carne está seréis como Dios y yo creo que ese engaño está impregnado ahí en esa naturaleza caída que al final le hace a uno muchas veces creer que uno no necesita eso y que esos espacios no
no generan el impacto que generan y vive uno, porque al final no tener tiempo con el Señor y no tener tiempo devocional con el Señor es como decir no lo necesito, es como soy independiente y puedo solo, y al final creo que esa fue la mentira tan grande que compró Eva y que después se fue Adán con todas y creo que en el fondo, como decía ahora Don Rolo, el que eso cueste es porque es parte de la carne. Sí. Y vos sabes que también, perdón que te interrumpa, uno se vuelve más tolerante con el pecado de los demás también. Y de repente empezar a normalizar pecado que el siglo XXI lo hace ya normal, pero que la Biblia y la Iglesia claramente los distingue. Te convertís en más tolerante y ahora no lo ves tan mal. Para mí particularmente, bueno, obviamente las consecuencias hacia abajo cuando un hombre para de fijar su mirada en Jesucristo repercute en el hombre y todo sobre los que el hombre tiene, ¿verdad?, responsabilidad. Por eso es tan catastrófico cuando un hombre empieza como a desviarse. Pero en mi caso particular, cuando yo pierdo mi devoción con el Señor, como que paro de apuntar mi mirada, o sea, y por mirada me refiero a dos cosas, mi mente y mis afectos. O sea, yo paro de apuntar mi mente y mis afectos hacia el Señor y empiezo a apuntarlos hacia mí. Y eso, entonces, ya cuando empiezo a hacer eso y entro como en esa vorágine, empiezo a pensar cosas apuntadas hacia mí, empiezo a sentir hacia mí, empiezo a racionalizarme las cosas, empiezo a creer que yo puedo hacerlo. Y entre más tiempo paso más lejos del Señor, más se refuerza ese pensamiento y más repercute en la otra gente. Entonces, para mí particularmente, la consecuencia más pesada que tiene para las personas no tener ratos de devoción y adoración con el Señor es que uno para de fijar la mirada en Jesucristo, porque la devoción es literalmente eso. Devoción es eso, es fijar nuestra mente y nuestros afectos en el Señor. Y empieza uno a enfocarlos hacia otras cosas que lo único que traen es destrucción. Sí, yo ahora que decías eso, iba a mencionar eso al principio de la reunión, porque yo creo que todo como que se aterriza ahí. Creo que eran los reformadores, ¿verdad?, que decían curandeo. Curandeo es estar enfrente del rostro de Dios o vivir una vida no solamente con Cristo, sino en unión con Él. Y cuando vos vivís curandeo, cuando vos vivís en Cristo, todas estas cosas van perdiendo su fuerza. La carne pierde su fuerza. Tu vida espiritual se refuerza porque estás viviendo mañana, tarde y noche. Porque vos sabes que uno a veces se le olvida que el Señor está en uno. El Espíritu de Él está en uno. O sea, a veces yo bromeando digo, ¿para qué ora para arriba? Pues todo mundo ora para arriba. Ore para adentro. ¿Verdad? Porque a ver, no es que Dios esté arriba, pero son costumbres. Pero cuando vos sos consciente que vivís en Él, entonces tu vida devocional cambia. Hablemos de eso entonces. ¿Qué es? Y sean anecdotarios, anecdotales, no sé cuál de las dos palabras se usan en esto. ¿Cuáles son esas delicias de poder dedicarle tiempo al Señor devocional, de adoración? O sea, ¿qué es lo que los hombres están perdiendo? ¿Cuáles son esas delicias? Bueno, mientras yo pienso, yo no dejo de admirarme por su palabra. A veces voy repasando algo que dijo el Señor y tengo que detenerme. Señor, ¿cómo dijiste eso? Y en medio de estar leyendo su palabra, uno se echa una conversadita con el Señor porque es sorprendente. Cuando se te hace evidente que el ser más poderoso del universo escribió un libro para que vos lo leas. Y cuando lo lees y se te hace evidente que nadie pudo haber escrito ese libro sobre el ser más poderoso del universo, en vos aparece o surge una admiración y un respeto y un amor y una delicia y un placer y un gozo, porque resulta que ese te salvó a vos, te conoce por nombre, te cuida, te protege, es tu gran pastor, es tu buen pastor. Entonces uno como que se emociona mucho, uno vibra. Son devocionales altamente emocionales. Sí, es claro. Totalmente, no como alta, es totalmente emocional, porque en medio de la lectura de eso estás así, te volvés y ahora no haces una oración religiosa, ahora haces una relación que sale
es reflexiva, sale del centro de tu corazón. Señor, ¿cómo escribiste esto? Gracias. Y se vuelve uno en un tome y daca de que yo leo y te digo y te emocionás, y eso se lo pierden. Y para mí eso es de inmenso valor. Yo estoy viendo ahora cómo lo digo en palabras y no en un enredo, ahí me corrigen. Decirlo en lengua, ¿sí, no? A mí lo que me pasa es ¡Qué barbaridad! que entre más está Eso uno, no lo vas a editar. entre más uno está con el Señor y más uno se deleita en Él, hace como a mí el tiempo devocional lo que me hace es como que me da la gasolina como para estar todo el día como metido como con Él, como yo me levanto, yo tengo que tener mi tiempo devocional porque eso es, yo lo tengo en la mañana, porque yo sé que eso me va a llevar como a todo el día estar pensando en eso. Y lo que me impacta es ver cómo uno conoce al Señor en su palabra, cómo uno tiene ese tiempo devocional donde uno responde, como decía ahora don Rolo, en oración y todo eso. Pero a mí lo que me impacta ver es cómo después en las cosas que uno le va pasando en la vida uno va asociando todo a eso al Señor. O sea, como que realmente el Señor es un Dios atento, es un Dios que escucha, es un Dios que hace, es un Dios que le permite a uno tener esa sabiduría para responder a las cosas, que lo equipa para hacerle frente a ese día. Digamos, yo he leído versículos y yo he tenido tiempos donde yo no sé que yo voy a necesitar eso para el mismo día. Y es como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es providencial. Ajá, exacto. Y lo hace a uno ver que el Señor es demasiado vivo, o sea, en serio. Y que entre más se sumerge uno es como, qué grande es el Señor, qué personal es. O sea, que es demasiado grande, pero así como es inmensamente grande, es inmensamente personal. Y ahí es donde uno siente el refugio, el cariño, el amor, la guía, la regañada. Esta semana me pegó una buena regañada del Señor y aprende uno a amar esas regañadas. Joe, ¿no te sorprende con todo eso que estás diciendo que haya días en que uno se ocupa de un montón de cosas y no hace su devocional? Eso es lo más fuerte. Pero pasa. Pasa. O sea, con todo eso que estás diciendo vos y todas las delicias que uno dice que se puede perder aún así pasan días en que te ocupas. Por eso yo digo que el diablo es un arrecho en estas carambadas, porque te llena de actividades, o del trabajo, o de lo que sea, te llena, y te lo perdés. Y ninguna es tan satisfactoria como esa. Ninguna es satisfactoria, ninguna te llena, ninguna te ayuda, ninguna te consuela, no, como esa. Y sin embargo, en tu lista de prioridades, conforme el tiempo va pasando, empieza a ir bajando. Antes de pasar ya a la parte práctica, yo entre más tiempo tengo devocional y más vuelvo y más vuelvo y más vuelvo, más me doy cuenta que no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo. O sea, como yo vine a este mundo a glorificar a Dios por medio de mi disfrute de Él. Esto es, me explico. Digamos, en este instante estoy cumpliendo mi propósito divino, teniendo una relación de adoración con el Señor. Y el resto del día ya puedo como empezar a buscar cómo tener devoción y adoración a lo largo del día. Pero a mí me pasó eso. Yo paré de ver mi devoción como un medio para tener gasolina, aunque lo es. Y paré de verlo como una manera de poder orientar mi día, lo cual también es. Pero empecé a verlo como el fin supremo de mi día, básicamente. Que es amar al Señor. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces hay días donde uno se levanta afanado. Hay días donde uno abre los ojos y como que uno siente un afán y entonces no comienza el día con la perspectiva correcta. Y a veces a mí me ha pasado como que uno deja todo el día y trata, en lugar de ir a buscar al Señor y sumergirse ahí, como de resolver uno, ¿verdad? Y como de hacer cosas. Y llega al final de la noche y la verdad es que llega uno y dice, no, uno en su estupidez, porque no hay otra palabra. Y no, la verdad es que lo que yo tengo que hacer es ir donde el Señor. Y tiene uno ese tiempo con el Señor tan delicioso que lo primero que uno dice es, ¿cómo maté este día así? ¿Cómo se me ocurrió resolver todo? ¿Cómo en el momento en el que me levanté afanado,
y con esa carga, ¿cómo no lo fui a buscar? ¿Cómo no hice eso? ¿Cómo puedo, como un hombre ocupado del siglo XXI, hacer un devocional? Y veámoslo como en dos. Como, ¿Ya ¿cómo? definimos qué es un tiempo devocional? No, empecemos por ahí. ¿Cómo puedo apartar un tiempo para esto? Y segundo, ¿qué hago adentro de ese tiempo? Hay un manual de eso en la Biblia, hay un lugar. pero pueden hacer, o sea, como más anecdotario. Sin duda alguna, porque yo diría que no hay un ABC de eso. ¿Verdad? A ver, si nos vamos a la Biblia y somos bíblicos, no hay un ABC que diga el devocional es ta, 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 ta. ¿Verdad? Es, inclusive, como lo estás diciendo, anecdotario, yo diría vivencial. Y yo estoy seguro que mi devocional es distinto al de Joe. Es diferente. Eso sería lo chido. ¿Verdad? ¿Cómo es el tuyo, Joe? Yo lo que hago es con un cafecito, porque es parte de mi devocional. De hecho, este café está bien bueno. Yo lo que hago es, me levanto, voy a solas con el Señor, un lugar, no siempre es el mismo lugar, busco un lugar como quedito, me gusta variar ahí en la casa o fuera de la casa. Y lo que hago es que voy leyendo un libro, siempre la Biblia es la base de mi devocional. Entonces lo que yo hago es que voy leyendo un libro de la Biblia y lo que me toca leer, lo leo, lo medito, hago observaciones, veo qué me está hablando el Señor en ese momento. Trato de hacer me gusta hacer como un análisis ahí pequeñito, exegético, ¿verdad? De estudio. Lo comparo después con algún comentario o algo, como para ver cómo estamos y lo pongo en oración, apuntando cosas muy puntuales de lo que yo siento que el Señor me está diciendo en ese momento. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago. Estoy con un texto que estoy leyendo, me sumerjo en ese texto, dejo que el texto me hable, lo estudio, tomo notas, después lo complemento con un comentario y después tengo un tiempo de oración, como de en general lo que estoy aprendiendo y lo que el Señor me habló, y ahí me quedo. ¿Siempre es a la misma hora? No, yo en eso sí es que no me levanto siempre a la misma hora, Pero es pero lo primero varía. que haces en el día. Así es lo primero que hago, es lo primero que busco hacer, No importa la hora que te despertes. no importa. Es lo primero que haces. Es lo primero porque yo sin el Señor realmente no funciono. Ya empiezo chamuqueado. Sí, yo lo primero, a ver. Perdón, y me gusta poner ahí una cancioncita ahí. Una ¿Sí? cancioncita ahí. Pero Mientras tanto, mientras estás en el devocional. No, como antes, o no es que no es como, puede ser antes, o si me habla algo, ¿verdad? Hoy puse Soberano Dios, ¿verdad? Fortaleza ahí en pruebas, ¿verdad? Entonces, por cómo me he estado sintiendo, ¿verdad? Y por lo que he estado leyendo. Entonces, pero siempre me gusta tener ahí musiquita. ¿A qué hora sacas tus ratillos para no solo leer la Biblia, sino leer libros complementarios? En las noches. Lo haces en las noches. En las noches. Son dos tiempos distintos. Son dos tiempos distintos porque el tiempo devocional es bíblico y es un ejercicio mío con el Señor. Me gusta, agarro después un comentario, pero como para aprender y lo que estaba leyendo y profundizar. Ya después, digamos, como ahorita estoy estudiando la maestría en exégesis bíblica, entonces ahí me toca leer otros libros y otras cosas, entonces lo hago en la noche. Yo no, yo lo hago al mismo tiempo. Sí, en el tiempo de la mañana, en la pura mañanita. No se rían por lo que voy a decir, pero es que es el único lugar donde uno tiene verdadera intimidad, en el baño. Cierro el baño, porque ahí nadie lo interrumpe a uno, ¿verdad? Y ahí tengo mi Biblia y mi biblioteca. O sea, lo que estoy leyendo en ese momento. Mi tiempo devocional, a ver, yo le diría que es mi tiempo de escucharlo, de tratar de entender un poquito de él, porque la mente de uno no va a poder entender la mente. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Dice la Escritura. Pero tratar de un poquito de entenderlo.
de crecer en Él. Y yo no sé si la oración en el devocional es distinta a mis oraciones a lo largo del día. No lo sé. A veces lo que estoy leyendo me sorprende y me suelto una oración, solamente es una doxología, es una alabanza. Señor, qué bárbaro, Señor, ¿cómo pusiste esto? Señor, ¿cómo? Porque yo trato de que esos momentos sean unos momentos como estos que estamos teniendo nosotros, solo que es el Señor y yo. Claro. Yo trato de no estructurar religiosamente la cosa, o litúrgicamente, tal vez sería la palabra, sino de que sea un rato íntimo entre dos seres que conversan, claramente uno aprendiendo del otro y claramente uno dependiendo del otro, y claramente hay una diferencia entre uno y otro, pero resulta que él me invita a estar cara a cara. Entonces yo aprovecho esos momentos para estar cara a cara. Y a veces si alguien me viera diría que está loco, que hay un loco hablando solo, porque es un diálogo. Sí. Y después a lo largo del día, bueno, a veces cuando cuando ese día toca dar una enseñanza o algo, pues es diferente, pero a lo largo del día yo paso en esa conversación casi que todo el tiempo. Casi que todo el tiempo. Entonces yo no sé si yo puedo separar tan claramente, si entendemos el concepto que hay detrás del devocional y de tu intimidad y de tu rato donde lo amás y tu rato donde lo disfrutás y tu rato. Y uno dice, ¿cómo cortarlo? Y entonces el resto del día pasa sin eso. No, pero lo bonito es que ese rato en la mañana se filtra en el resto del día. Que continúa, es que yo creo que no para. Es una vida devocional. Es una vida devocional. Exactamente. Es que eso es lo que estaba pensando. Exactamente. Es una vida devocional. Sale en tu conversación. Porque digamos, a mí en las noches lo que me pasa es que antes de dormir, antes de acostarme, yo me siento así, literalmente en el sillón y repaso el día. Repaso el día y le digo al Señor que examine mi corazón, porque me gusta, me ha enriquecido ese tiempo con el Señor. Uy, Señor, le hice mala cara a esta, me enojé en este momento, ¿verdad? Me gusta ese ejercicio y también es parte de una vida devocional. Es que es parte de una vida devocional. Ajá. Y vos sabes que yo creo que eso incluye tus socios de vida, tu novia o tu esposa o las personas que tengas a tu lado, que vos vayas a lo largo del día. ¿Viste lo que el Señor hizo? ¿Viste lo que acaba de hacer? ¿Viste lo de esto? ¿Viste lo del otro? Y de repente saca un ratito inclusive con él. Ay, Señor, gracias. Y ahí vas. Te acostumbras a estar curandeo. Yo por ser desordenado, yo tengo que estructurarme mucho. Porque si yo no me estructuro, nada me sale. Nada. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, si me levanto una hora antes, siempre, o sea, voy a sonar como un fariseo. 6 de la mañana suena la alarma, yo voy para arriba. Vos sos litúrgico. Y yo soy totalmente litúrgico porque si no, no funciono. No es porque Ok. no es porque siento que es mejor, es porque si no, no funciono. Ok. Entonces, a las 6 de la mañana yo me levanto, camino y tengo mi Biblia, tengo un libro y tengo una taza de café ahí en la mañana. Y lo que hago yo es que por 40 minutos aproximadamente estoy leyendo la Biblia, pero tengo un lapicero a la par y empiezo a apuntar las cosas que empiezan a venir a mí mientras voy leyendo la Biblia. ¿A dónde lo haces? No carajadas místicas, sino un cuadernito. ¿Dónde lo haces? ¿En qué habitación? En la sala de la casa, en el comedor, porque todo el mundo está dormido a esa hora. Ok. Entonces yo estoy leyendo y tengo un cuaderno a la par, pero dos cosas las tengo muy presentes y me las tuve que decir a mí mismo porque soy muy desordenado. La primera es que quiero encontrar las verdades que están aquí, de fijo, pero yo voy al devocional con el último propósito de sentir, no saber. Porque yo soy muy propenso a quedarme en pensamientos y en carajadas y en temas más académicos en vez de realmente pasar por la verdad y caer al espíritu, ¿verdad? Ya. Entonces yo voy con toda la decisión de que lo que yo voy a escribir tiene como fin que yo sienta. Ok. Y después de que voy pasando así como como media hora más o menos, como 25 minutos, media hora, y lo que me dé, y ya cuando ya me canso paro, veo lo que escribí y usualmente oro con respecto a eso.
y hablo con él de lo que me enseñó ese día, hablo con él de las cosas que me di cuenta de mis afectos. Y el otro día que me pasaste el formato de oración de Arcis Pro, el de ACAS, ¿verdad? Adoración, confesión, Sí. acción de gracias Sí. y suplicación. Y voy a empezar a estructurarlas así de esa manera. Entonces tengo un rato para adorar al Señor porque sale ahí. Tengo un rato para confesar mi pecado del día antes, que si no lo confieso, se quedó ahí guardado. Tengo un rato para agradecerle a Él y después, igual, litúrgica y fariseicamente. Mentira. No pido nada para mí hasta que yo pida por otras personas. Yo intercedo por otros antes de por mí porque yo sé que soy propenso a que se me olvide ese. Entonces, si no me estructuro de esa manera, no sale bien para mí. Bueno, hijo, es válido eso. ¿Sí? Y después de 40 minutos, agarro el libro que tengo a mano y los siguientes 20 minutos leo el libro y ya empiezo el Entonces le día. dedicaste una hora. Una 40 hora. minutos a Biblia y oración y 20 minutos a crecer en conocimiento teológico, digamos. Básicamente. Ok. Y, Ok. sí. Y no sé, digamos, nos queda un minutico. Bueno, nos pasamos 15, pero nos queda un minutico. Es que la conversación está muy buena. Nos queda un minutico a ver si alguno de ustedes quieren como, no sé, decirle a los hombres como, por favor hagan esto. Sí, tal vez hemos estado como volando en la vida cristiana en general y creo que casi todo lo que hemos dicho aplica para hombres y mujeres, por igual. Pero este video podcast es para hombres. Y entonces yo sí me gustaría aterrizar en eso. Si yo quiero ser el pastor de mi familia, si yo quiero ser el sacerdote de mi familia, y si yo quiero liderar a mi familia, Claro. tengo que tener mi devocional con el Señor. Porque Él es mi ejemplo, Él es mi guía, Él es mi jefe, Él es mi general, Él es el que me lleva y no puede ser posible que yo vaya a guiar a mi familia separado del Señor. Es un imposible eso. Entonces, como hombres, y si los que nos oyen son solteros, empiecen a entrenarse en esto. Porque algún día se van a casar y van a ejercer ese liderazgo, ese sacerdocio, ese pastorado. Y claramente vos lo dijiste al principio de este podcast. Cuando el hombre no está ahí, todo es catastrófico. Los hombres, a tener su devocional por las razones correctas, de la forma como quieran, porque no es nada, puede ser litúrgico como Rolly, o puede ser desordenado como el mío, o puede ser el Joe que está en el medio de los dos. Pero ténganlo. Yo lo que digo es esto. Tal vez usted vio este podcast, este video podcast y dijo, yo no tengo eso. Y si no sabe cómo comenzar, busque a alguien, pida ayuda. Pero si usted sabe que usted no va a poder hacer solo, levante la mano. Porque Sí. nos pasa que escuchamos la regañada y la exhortación del Señor y queremos hacer algo y después no lo hacemos porque no sabemos cómo hacerlo. No se quede ahí. No se quede ahí porque eso es lo peor que uno puede hacer. Pida ayuda, levante la mano y recuerde que hay gracia del Señor que lo equipara a uno para levantarse y para cambiar y para poder moverse. Porque no puedo solo. Porque no podemos solos.